Juan Sebastián, gracias por conversar con la audiencia de esta semana sobre los escándalos de la corrupción en Nicaragua. Me refiero a la corrupción oficial y a la llamada corrupción no autorizada. Pero empecemos con estos 5 altos funcionarios del régimen que fueron sancionados por Estados Unidos esta semana. El Departamento del Tesoro sancionó al general retirado Denis Membreño, el director de la Unidad de Análisis Financiero, y al subdirector, el comisionado general en retiro, Aldo Sáenz. ¿Qué significa esta sanción y qué tiene que ver la UAF con la corrupción? Esta sanción es sumamente importante, Carlos Fernando, porque desde hace ya algún tiempo, varios años, no se daba una sanción de esta naturaleza por el número de funcionarios y por el nivel que tienen ellos. Pero más allá de la importancia de la sanción en sí misma, se da en un contexto donde ha pasado Venezuela, está Cuba en caliente y Estados Unidos están diciendo, bueno, de la tríada de la troika, aquí está Nicaragua también y con ellos también vamos a ocuparnos y se están empezando entonces a mover la agua con la UAF en particular. Sostiene el comunicado de que utiliza una instancia que debería ser técnica, que debería ser para detectar flujos financieros relacionados con el narcotráfico, el terrorismo, las armas de destrucción masiva, como herramienta política de Murillo Ortega para congelar cuentas, para congelar activos de opositores, ONGs y otros elementos de la economía nicaragüense que consideran sospechosos. Entonces, esta sanción además tiene un profundo componente de inteligencia financiera. Luego está la inteligencia de comunicaciones, clavándole la sanción a la subdirectora de Telcor, y la inteligencia militar y la contrainteligencia cuando le caen también al encargado de la dirección de inteligencia y contrainteligencia. El contexto es importante y en este caso, una semana después de sancionar al carcelero, que es el director Guevara de la Modelo, ahora pasan con los elementos de represión a través de la inteligencia, y reitero, inteligencia financiera, inteligencia comunicacional vía Telcor y las granjas de troles, y la inteligencia militar. Y la ministra del Trabajo obviamente corresponde a los elementos de esta investigación de la 301 que sigue abierta y que está mandando un mensaje de que las condiciones que llevaron a estos aranceles especiales de la 301 de 10% para el próximo año y 15% para el subsiguiente, siguen vigentes, y que por lo tanto el encargado comercial de Estados Unidos también está al tanto de estas cosas. Pero ¿qué impacto concreto tienen estas sanciones en la maquinaria represiva y de corrupción del gobierno? Usualmente, pues, sancionan a uno y lo eliminan como representante legal y firma libradora y ponen a un sustituto que puede ser cualquier otra persona. La UAF se va a paralizar porque han sancionado a estos 2 altos funcionarios. La inteligencia militar del ejército va a dejar de seguir operando. La respuesta es no, no se van a detener, y en ese sentido, estas sanciones, y tampoco les van a congelar activos en Estados Unidos ni este tipo de cosas. Estos individuos que al final del día no son más que peones, lo ha demostrado, y en los casos de corrupción que también están cubriendo, quedan clarísimos que cuando ya no son necesarios simplemente los descartan o lo echan a la cárcel. Pero el contexto político en el cual viene escalándose de un encargado de negocios de la embajada norteamericana que exige la incondicional e inmediata liberación de los presos políticos, que una semana después llama cobarde a la codictadora, y luego sancionan a Guevara y ahora sancionan a 5 individuos. Esto yo lo veo como parte de un proceso que no va a ponerse más suave antes de endurecerse más. Con esto quiero decir de que yo esperaría, por las vísperas que se están viendo, otras acciones de la administración Trump en contra de la dictadura. Ahora bien, si te volás con unas sanciones internacionales al director de la UAF y al subdirector, ya es cosa mayor, porque la UAF no es una instancia interna del gobierno o el régimen nicaragüense únicamente, sino que responde a una red, a un entramado de UAF en todas partes del mundo, que se conforma por lo que se llama la GAFI, que es un acuerdo internacional contra el terrorismo, contra el narcotráfico y las armas de destrucción masiva, y que queda sumamente debilitada Nicaragua con este mensaje de que ya no es una barrera de contención del narcotráfico o del lavado de dinero, porque su
propios directores han sido señalados internacionalmente por violar exactamente lo contrario. Entonces, en este caso en particular de la UAF, el costo reputacional internacional, y esto se va a ver en las evaluaciones de riesgo que ya vienen mostrando incidencia. Moody's había dicho precisamente la semana pasada en su informe sobre Nicaragua de que se temía de que el riesgo país aumentara por el riesgo de sanciones inminentes. Esta sanción inminente, la de la UAF en particular, va a afectar los índices de riesgo internacional. Es un acto de descalificación al Estado de Nicaragua en esas funciones de prevención de lavado de dinero, que Nicaragua dice que tiene pues un altísimo récord de cumplimiento. Igual en el tema de la corrupción, a la Procuraduría General de Justicia le han dado unos superpoderes supuestamente para perseguir la corrupción, pero el índice de transparencia internacional sigue manteniendo a Nicaragua como el segundo país más corrupto de América Latina. ¿Se atreverá esta Procuraduría a investigar el desvío de 5.000 millones de dólares de la cooperación estatal venezolana que pasó a manos de la familia Ortega Murillo, o el negociado de la energía, o el negocio con los migrantes ilegales que viajaban, no sé si todavía lo siguen haciendo, a Estados Unidos a través de Nicaragua? ¿Puede la Procuraduría investigar y sancionar la corrupción? Lo va a hacer en la medida que le convenga políticamente. Pero si el ejército de Nicaragua o la familia Ortega Murillo están metidos en el negocio, obviamente que no lo van a investigar. La Constitución misma establece que todo está debajo de los designios de la codictadura, inclusive el Poder Judicial. Entonces de nada sirve hacer ningún tipo de acusación porque básicamente los está acusando. Es por orden y no sería de oficio, sino por orden y mandato. Los codictadores que digan acusaba a Bayard Duarse por la corrupción, acusar al general Baltodano por la corrupción, acusar al director del aeropuerto por la corrupción. ¿Por qué? Porque se les han convertido en personas indeseables para sus planes dinásticos, políticos o económicos, o simplemente son manchas que quieren tapar, como el caso del aeropuerto o de la empresa portuaria también, que es otro caso, y en todos ellos se ve un factor interesante, y es que miembros de la familia, particularmente Laureano Ortega, era el segundo prácticamente de Baltodano, y en la empresa del aeropuerto era este señor Castillo, que tenía casas por todos lados, era cercanísimo, hay fotos de él con Laureano Ortega y los otros hijos de la dictadura, y igual medida la empresa portuaria, que dicho sea de paso, recordemos que además de los casos de corrupción se detectó en San Petersburgo un contenedor lleno de drogas que había salido de Nicaragua. Entonces hay una serie de elementos acá en esta corrupción que eventualmente trastoca a la familia, al ejército, a la policía, y puede ser el del caso de la cooperación venezolana, el peor caso de corrupción que se haya visto en la historia de Nicaragua, más de 5.000 millones de dólares. Pero además, una cosa que se pasa a veces por alto y que es sumamente importante es el presupuesto general de la República, que se maneja de manera totalmente discrecional. Para que tengas una idea de cómo son los tamaños de los pasteles de los que estamos hablando, en el tiempo de Arnoldo Alemán, que era la época dorada de la corrupción, el presupuesto general de la República no pasaba en términos reales, es decir, comparando dólares de ayer con los dólares de hoy, en 800 millones de dólares. El día de hoy, el presupuesto general de la República es de 4.200 millones. Muchos de ellos son obras públicas, carreteras, etcétera, que si bien es cierto, se están haciendo, les está quedando una tajada enorme a los personeros, a los prestanombres, a los Tirso Celedón, a los corruptos que están prestando su nombre, prestando su empresa para precisamente hacer este tipo de obras públicas. Entonces, la magnitud de esto es enorme, Carlos. Y las placas públicas que antes solían ser licitadas y habían irregularidades, justo también decirlo, ahora la opacidad es total en este caso. Ahora, los empresarios privados se quejan de los reparos fiscales de la Dirección General de Ingresos, de las dudas de valor en las importaciones en aduana, pero solamente algunos pocos se atreven a denunciar que hay un esquema organizado de extorsión fiscal y aduanera. Esta recaudación que hace aduanas o que hace la DGI es un mérito, digamos, de su
organización para recaudar fondos o es un acto de corrupción? Es un acto de chantaje y de extorsión. Y la razón es muy sencilla por qué lo hacen. Y es que no hay nadie más que sabe los detalles de una empresa que el fisco, después de los dueños, evidentemente. Y recordad, yo fui viceministro de Hacienda y la Dirección General de Ingresos, sobre todo, conoce al lujo de detalle los activos, los pasivos, las ventas, el pasivo laboral, conoce los inventarios, conoce absolutamente todo el detalle de las empresas. Entonces, con la información que se tiene, la tienen más fácil ellos, cobrarle la extorsión suficiente en el reparo fiscal que le extraiga al empresario las ganancias máximas sin que la empresa pierda. A veces se les pasa la mano y los empresarios dicen, ¿sabes qué? No te puedo pagar el reparo, aquí está la empresa, te la devuelvo, te la entrego. Entonces ahí va, le bajan el reparo, etcétera. Pero ellos tienen un sistema de inteligencia que le llaman el chino, porque dicen que este es un sistema chino de inteligencia, pero no necesitas ser chino para saber cómo está la finanza de una empresa cuando tenés años de saberla y manejarla. Entonces, cuando llega la auditoría, ellos saben exactamente qué inventar y cuánto es el monto, que generalmente el monto sí es para quebrar la empresa y luego la rebajan al monto que originalmente estaban ya pensando cobrarle, arrancarle, extorsionarle a la empresa. Esa es parte de la técnica que están haciendo. Y lo peor de todo es de que si esto fuese reparos justificados, que no lo son, pero en el caso de que lo fueran, ni siquiera van a las arcas públicas, ni siquiera van a la cuenta única del Estado, sino que hay una mafia que estaba Walter Porras, pero que han venido desarrollándose nuevos pseudoempresarios en esta industria, básicamente sirven de intermediarios para que la extorsión, como toda mafia, para que la extorsión se materialice a cambio de una coima a estos operadores que operan en casas privadas en Managua, todo esto es conocido, y le queda solamente una fracción al fisco. Entonces, aquí estamos hablando de una operación masiva. El hecho de que no lo denuncien es por temor, no es por otra cosa. Pero en círculos privados, en conversaciones incluso informales o solamente encuentros casuales con personas que tienen negocios grandes, pequeños y medianos, te dicen que ya no aguanta, que esto es generalizado, que hay continuamente alguien de la DGI en las salas de oficinas de las empresas. Y esto representa, obviamente, un elemento que no se hace público porque si no, ahí sí te pueden hasta incluso echar preso, quitarte la empresa, pero que existe de una manera sumamente institucionalizada dentro de un sistema corrupto de coimas, extorsiones. Hay un caso que publicó recientemente el diario La Prensa de un inversionista norteamericano. La empresa se llama BHBM Mining, una empresa minera que reclama que ha sido despojado de una inversión en Palacagüina, creo que son de 60, 80 millones de dólares, y que ahora esta empresa se la traspasaron a una empresa china y que este traspaso, el despojo y el traspaso lo hizo la misma Procuraduría General de Justicia. O sea que la Procuraduría que le tocaría supuestamente investigar la corrupción ejecuta actos de confiscación y de corrupción. Este es un caso, el de BHBM, que le va a costar craso a la dictadura, porque aquí se juntan varios elementos que son enigmáticos de la corrupción de la que estamos hablando, Carlos. En primer lugar, el sector oro. Después de haber sacado el jugo a la teta de la vaca medio muerta de Albaniza, después del tema de la energía, que ahí le siguen sacando recursos, el oro se ha convertido en la nueva fuente de ingresos de la familia. Eso para comenzar. Y se sancionó en el 2022 el sector por parte de Estados Unidos y inmediatamente empezaron a aparecer empresas con socios nicaragüenses y chinos y con nombres chinos. Incluso algunas de estas personas trabajan en el Carmen y trataron de eludir a estas sanciones y han hecho un buen negocio. $5,000 la onza Troy está el oro en este momento. Nunca había estado tan cara este commodity, el oro, quiero decir, en los mercados internacionales. Entonces, se da esta invasión porque BHBM tiene la posesión del plantel y llegan funcionarios del gobierno, de la Procuraduría, pero también funcionarios del Estado con los chinos
y ocupan el plantel. Y todo esto se registra. Y se registra luego a quién le pasó el nombre de la concesión a través de Eniminas, etcétera. Entonces está perfectamente documentado todo lo que está pasando con videos, con evidencias, con escrituras, incluso con comunicaciones, etcétera, porque esta es una empresa, y este es el tercer elemento que quiero resaltar, que es una empresa norteamericana, junto con capital canadiense, que estaba debidamente registrada en Nicaragua como tal. O sea, que no es que sea una empresa fantasma, ni mucho menos, es una empresa reconocida. Y entonces se da la ocupación, se da la confiscación y no le queda a otra cosa que la empresa protestar. Y eso provoca, lo que pasa es que a veces uno no ve la relación de las cosas, un extraño comunicado de la Procuraduría misma el sábado pasado, diciendo que en Nicaragua se respeta los derechos de propiedad, los derechos de las concesiones, etcétera, cuando nadie se lo está preguntando. ¿Por qué hace la Procuraduría este tipo de señalamiento o de carta explicativa de manera extraña, que al leerlo no sabíamos ni por dónde venía? Y al darse la publicación del diario de la prensa, queda en evidencia, entonces nos damos cuenta de lo que hay es que efectivamente se da cuenta el régimen de que hay una acusación seria a nivel internacional, y ahí empiezan los dos eslabones a tener sentido. Entonces, esto va a tener repercusiones. Dicho sea de paso, las sanciones de esta semana mencionan la confiscación de empresas norteamericanas. No pone el nombre, pero no hay que ser brujo para darse cuenta que se están hablando de esa empresa. En un momento, además, donde en el Congreso de Estados Unidos se está pasando una ley que prohíbe o regula, quiero decir, la minería ilegal en toda América Latina, principalmente orientada a lo que está pasando en Venezuela, con China, etcétera, pero que hay un capítulo, perdón, un párrafo en las consideraciones de la ley donde habla que Nicaragua ha exportado a Estados Unidos, a Canadá y a Suiza en el 2025 por el orden de 1.200 millones de dólares. Lo dice la ley que ahorita va al Senado, quiero decir, a la Cámara de Representantes para su discusión. Entonces, este tema se está moviendo y no me extrañaría entonces ver algún tipo de movimiento por ese lado también por parte de la administración. Ya lo estamos viendo en el Congreso, veremos qué dice la administración Trump. Ahora, ¿cómo impacta el entorno del negocio de Nicaragua o de inversión esta documentación de los casos de corrupción, de lo que es conocido o este tipo de denuncias? El hecho de que Transparencia Internacional reiteradamente dice en este país no hay instituciones que puedan vigilar la corrupción y lo único que hacen es ejecutar sus propias purgas internas. Estos informes que son globalistas, en la cual están un ranking de los países, son sumamente importantes para tener una idea de cómo estamos con relación al mundo, pero estamos hablando de una administración que le está poniendo el ojo a un caso de corrupción específico, concreto, con nombre y apellido, BHBM, que además es norteamericana, canadiense. Y eso trae otra esfera, porque le pone al informe de Transparencia Internacional, que realmente es vergonzoso el lugar donde estamos ubicados como país, le pone carne y hueso a lo que el otro informe está diciendo. Entonces, cuando empresarios ven estos casos con un cierto especie de sentido de justicia, es decir, estas acusaciones que están haciendo a nivel internacional por medio de medios independientes no se puede hacer, y son miles de miles en el caso nicaragüense, pero simplemente no se pueden hacer denuncias porque, de nuevo, te quitan la empresa, te echan preso o te exilian en todo caso. Entonces, es la combinación de estos dos elementos, la falta de transparencia que ha habido ya por muchos años en Nicaragua y ya estos casos concretos y específicos. Debo de mencionar también el caso de Puerta de la Montaña, que está referido también en la sanción de la semana pasada, lo dice, persecución a grupos religiosos norteamericanos. Entonces, aquí lo que pasó fue, Carlos, que se les pasó la mano y ni siquiera en su ansia de represión, ni siquiera consideraron de que quien le estaban confiscando era un norteamericano. A eso hay que agregarle a ciudadanos norteamericanos que han sido presos y torturados en las cárceles de Nicaragua, que le da suficiente argumento a la administración Trump para poner atención a lo que está pasando en Nicaragua, y ciertamente la están teniendo la atención. Gracias, Juan Sebastián. A la orden, Carlos.